Las voces del Bajío. Así son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa y ya nos está acompañando esta mañana el doctor Raimundo Sandoval, director del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, NIM. Muy buenos días. Buenos días, Xochitl, buenos días a todo el auditorio. Hoy, ¿qué nos vas a compartir? Te cuento que la semana antepasada, el 22 de junio, la Universidad Iberoamericana Santa Fe y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos de carácter nacional, presentó un informe que se llama Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México. Y lo que plantea el informe es un análisis entre 2009 y 2014 de las fosas clandestinas a nivel nacional en todo lo largo y ancho del país, diciendo que hay más de 390 fosas clandestinas, donde aparecieron más de 1,400 cuerpos. Y estos datos son espeluznantes, digamos, en muchos sentidos, no solamente porque revelan una grave violación a los derechos humanos, sino porque plantean una vez más el tema de la impunidad y la dificultad para hacer justicia en estos casos, lo cual me parece pues de suma gravedad en el contexto actual, donde la violencia ha crecido, sobre todo la violencia vinculada con la delincuencia organizada, ¿no? Claro, y además ya hasta es cosa de todos los días hablar del hallazgo de fosas y que con tranquilidad hagan referencia a las autoridades de todos los niveles de esta situación y que no pase de, bueno, sí, vamos a investigar, a lo mejor ya sabíamos, o que revelen información de que ya sabían y que simplemente no actúen en consecuencia, ¿no? En Guanajuato los datos son interesantes porque justo presentan esta contradicción que señalas, porque si bien el informe solo incluye 2 casos para Guanajuato, cita el informe de la CNDH del mes de abril de este mismo año, que observa que hay al menos 18 fosas en Guanajuato, según el monitoreo de los medios de comunicación. Hay que decir que tanto el informe de la CNDH como el informe de la Comisión Mexicana, que es el que ahora comentamos, hacen un monitoreo de las notas aparecidas en los medios de comunicación y después contrastan con la información, digamos, directa que tienen de los casos y van estableciendo criterios para observar si efectivamente se puede verificar que esas fosas existen en las entidades. Piden información a las autoridades. En el caso de Guanajuato, te decía, la CNDH señala 18 en su monitoreo de medios, la Comisión Mexicana señala 4 en un periodo similar entre 2009 y 2014, y cuando le preguntan a las instituciones federales y estatales, estas dicen que no hay ningún registro en Guanajuato. Es decir, no hay un reconocimiento de la problemática por parte de las autoridades, tanto federales como locales, pero lo que estas 2 instituciones, en sus 2 informes por separado, presentan son monitoreos de medios que señalan que efectivamente en Guanajuato existen fosas clandestinas y que en esta época, aunque el gobierno no lo reconoce, es una problemática que existe en nuestra entidad. Oye, yo recuerdo una de los temas de las fosas que estaba ubicada hacia la salida a Lagos, ¿no? Lo que señala el informe de la Comisión Mexicana es que en 2009 se encontró una fosa, al menos en el monitoreo de los medios, en Apaseo en Alto, 2009 otra en Moroleón, 2011 una en Uriangato y en Villagrán 2012 se encontró otra fosa. Es decir, hay al menos 4 fosas con un total de cuerpos encontrados en el periodo comprendido entre 2009 y 2012, según los medios de comunicación y lo que incluye la propia comisión en su informe sobre las fosas. Es decir, hay 4 fosas, 2009-2012, con 14 cuerpos, aunque no es reconocido, insisto, por el propio gobierno del estado, ¿no? Está complicado entonces este asunto, no hay como certeza en la información con respecto a lo que la información que nos proporcionan las autoridades en la entidad. Ahí hay un tema fundamental que es cómo lo conceptualizas. El informe de la Comisión Mexicana señala que es una fosa clandestina, es un sitio donde uno o más cuerpos y o restos de personas fueron enterrados o semienterrados de forma anónima e ilegal, con el intento de ocultar o destruir evidencia, y posteriormente fueron exhumados por particulares
u autoridades. Señalan también que la exhumación para buscar justicia representa también una disputa social que busca recuperar la identidad de las personas. Es decir, no se está hablando de fosas comunes, no se está hablando de hallazgos aislados, se está hablando de sitios donde los cuerpos de varias personas, que es uno de los criterios que utiliza la Comisión Mexicana para incluir en su informe las fosas, fueron enterrados. Y hay un tema que me parece también fundamental, que no solamente tiene que ver con lo conceptual, sino con lo que ellos analizan como una tendencia, que es, hace años en la Guerra Sucia, 1970, 1980, a nivel nacional, se inhumaban los cuerpos para desaparecerlos, decía la comisión en su informe. Pero actualmente ellos documentan algo que le llaman la pedagogía del cuerpo, que es delincuencia organizada o incluso en algunos casos de desaparición forzada de personas donde hay participación de autoridades, entierran o semientierran los cuerpos con la intención de que aparezcan y de que haya un mensaje pedagógico, por decirlo así, a la sociedad en su conjunto, y dos, para evidenciar la falta de acceso a la justicia y la impunidad imperante en la realidad mexicana. Es decir, no solamente se busca desaparecer los cuerpos, sino que hay una anticipación de que estos cuerpos van a ser encontrados y que se busca mandar un mensaje a la sociedad, lo cual me parece sumamente grave, ¿no? Sí, claro, es decir, a ver, lo hago porque lo puedo hacer, lo voy a seguir haciendo porque nadie está poniendo un alto, no te metas conmigo, no te metas con este grupo. Es el terror total, y lo que se plantea en el informe es, tiene que haber primero un reconocimiento de la problemática. Ves los datos en el informe sobre las respuestas de las autoridades, y no hay que negar nuestra vecindad con Michoacán y Jalisco. Claro. No, hay algunas entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, que muestran una cantidad inmensa de fosas encontradas. Por ejemplo, en Guerrero, cerca de 100 fosas con cientos de cuerpos, lo cual me parece de suma gravedad. En Guanajuato no es esa la realidad que aparece en el informe, pero sí es importante reconocer que si existe esa problemática, requiere, como dice el informe y también como lo ha planteado la CNDH, primero un registro estatal de fosas, y que haya toda una estrategia de exhumación y de verificación de los datos para que podamos saber quiénes fueron los que estuvieron ahí enterrados, cuáles fueron las razones, y que ya reconociendo esta pedagogía del cuerpo y del terror, hagamos algo para que eso no siga sucediendo. Tendrían que empezar por reconocer la grave situación en materia de inseguridad que registra el Estado, ¿no? Pero además hay temas, efectivamente, que son los que anteceden. Desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, toda la violencia desatada por la delincuencia organizada, me parece que está vinculada a ese tipo de prácticas. Es decir, no es solo reconocer las fosas, sino lo que acompaña. Y decía yo al inicio, las violaciones graves a los derechos humanos y los delitos que están allí detrás de este fenómeno que no se quiere reconocer por parte del gobierno del Estado. Sí, claro, por lo pronto ya este discurso de solamente se asesinan entre los malos ya se les cayó, ya se vio con esta lamentable situación que ocurrió en la ciudad de León y en el municipio de Silao, donde muere pues una pequeña, su papá, acá muere una mujer embarazada, por cierto, que nada tenían que ver con estos actos de ilícitos, y espero que ahora sí ya reconozcan el tema, ¿no? Es que es importantísimo el reconocimiento de la problemática. Y a partir de ahí establecer un diagnóstico y luego una propuesta de acción, porque si tú niegas una realidad que está existiendo, lo que sugiere los informes ambos es, además del monitoreo de medios, que eso es algo que a veces critica el gobierno, ¿no? Los periódicos tienen ahí filtrado qué publican y no publican, pero hay un cruce con la información oficial. 135 solicitudes de información tiene el informe como un dato duro de las instituciones, pero también los casos que se presentan ante las autoridades, ¿no? Es decir, no solamente
lo que responden las autoridades, sino los casos que están documentados. En el caso de la CNDH presenta pues miles de casos documentados en el informe que presenta en abril. En el caso de la Comisión Mexicana, el informe que presenta el 22 de junio, tiene toda una descripción, un análisis de los estándares internacionales y una serie de retos de cómo tendríamos que responder a esta problemática, incluso también a nivel social, no solamente a nivel del Estado, ¿no? Digo, porque nadie nos ha dicho cómo tendríamos que reaccionar tampoco. No es, incluso nosotros que trabajamos también en libertad de expresión, habría que ir pensando cómo documentamos este tipo de fenómenos y este tipo de prácticas que están revelando, insisto, no solamente una realidad cruda de por sí, que es encontrar fosas donde desaparecieron cuerpos, la cobertura, sino lo que está detrás, o sea, es fundamental tener claridad pues de cómo se cubren este tipo de fenómenos vinculados con estos actores, diríamos ya no emergentes, sino permanentes, llamado delincuencia organizada, pero también en vinculación con el Estado, ¿no? Ray, muchísimas gracias por habernos compartido esta información.